noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Néstor, buenas noches. Adriana, buenas noches. Y la verdad es que la semana estuvo muy, pero muy movida, así que hay que irnos directos a la información. Esta semana el periodo extraordinario se celebra en la Cámara de Senadores y los temas a tratar importantes son la extinción de dominio, la Ley Federal de Austeridad Republicana y la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de publicidad, así como las declaraciones 3 de 3 de los funcionarios. Otro de los temas centrales, Néstor, fue la discusión del Tratado de Libre Comercio con México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Vamos a ver cómo sucedió esta discusión. Por mayoría, el Pleno del Senado aprobó el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, que sustituye al Tratado de Libre Comercio, el TLC, que regía desde 1994. Fueron 114 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones. Este tratado otorga certidumbre y estabilidad a los flujos comerciales y de inversión. Profundiza la integración económica y la competitividad de la región. Integra nuevos capítulos en diferentes materias como derechos laborales, comercio digital, anticorrupción, pequeñas y medianas empresas y medio ambiente. El tratado garantiza la soberanía de México sobre los recursos energéticos y los hidrocarburos de nuestro subsuelo. Todos los grupos parlamentarios respaldaron el acuerdo comercial. Este instrumento dará certeza de que América del Norte seguirá siendo uno de los mayores bloques comerciales a nivel mundial. Acuerdos como este representan el 27.6% del PIB mundial. El nuevo acuerdo comercial con los Estados Unidos de América y Canadá se da en un contexto complejo de tendencia al aislamiento y al proteccionismo, lo cual exige medidas de gran trascendencia, políticas de Estado articuladas y voluntad entre las partes para hacer que prevalezca la apertura, el diálogo permanente y las condiciones justas de competencia en la región. De los 4 votos en contra que recibió el dictamen, 3 fueron de Morena, pero primero a través de sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el consenso logrado en la Cámara Alta. Esto significa que hay unidad y que estamos de acuerdo en fortalecer nuestras relaciones con Estados Unidos y con Canadá. Estamos apostando, estamos decidiendo por el libre comercio. Noticia que también fue vista con muy buenos ojos en la Casa Blanca. En su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al presidente López Obrador por la ratificación del tratado en el Senado mexicano. Trump pidió lo mismo al Congreso de su país, mientras que el premier canadiense Justin Trudeau celebró su llegada a la capital estadounidense para discutir con el presidente Trump sobre la ratificación del TEMEC y la creación de empleos en ambos lados de la frontera. La intención de Morena de hacer un recorte desmedido del gasto electoral en el país provocó un choque de posiciones entre los legisladores, consejeros del INE y de los órganos electorales locales, los OPLES. La amenaza de Morena de recortar el gasto electoral en el país provocó un choque de posturas entre legisladores, consejeros del INE y órganos electorales locales. De entrada, el presidente del INE propuso a los diputados ahorrar 7,000 millones de pesos al año, que saldrían de disminuir el financiamiento a los partidos en los estados y del uso de urnas electrónicas en comicios. Y una vez más, se dijo en contra de desaparecer los OPLES y de fusionar áreas del INE. Si se quiere que el INE lo organice todo, debe transformarse o refundarse, ampliando sus estructuras en los estados, incrementando sus capacidades operativas y, por lo tanto, necesitando más recursos. Pero hay consejeros electorales que apoyan la desaparición de los OPLES y acusan que quienes se oponen tienen intereses oscuros. Solo quienes protegen intereses inconfesables y privilegios no quieren reforma electoral que salga de su control. Saben que los cambios pueden alcanzar al INE y demoler intereses y privilegios. Si a ello le sumamos una falta de ética pública, una incultura de privilegios y dispendios de, por ejemplo, quienes se sienten dueños del INE,
no hay presupuesto que les alcance. Las posturas se dividieron más. No somos una caja de dispendio, no somos organizaciones despilfarradoras. Somos órganos constitucionales que tenemos legislaciones que cumplir, auditorías que atender. Tuve la oportunidad de hablar con varios vocales ejecutivos local del INE. Todos coinciden con que no sería posible llevar a cabo las elecciones locales con la actual estructura del INE. Sí sería bueno que escucharan a sus vocales locales. También se alertó de intentos de intromisión a la autonomía del Tribunal Electoral con la propuesta de Morena para que la Cámara de Diputados nombre 2 integrantes independientes en el Consejo de Vigilancia de este órgano jurisdiccional. Esta propuesta es innecesaria y podría atentar contra la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación si no cuenta con un diseño adecuado. Sería inaceptable cualquier intromisión de un poder hacia otro, pues esto rompe el sistema de pesos y contrapesos que dicta la Constitución. ¿Qué les parece si ahora vamos a la entrevista que nos preparó esta semana nuestro compañero periodista Víctor Sánchez Baños? Víctor. El Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos fue ratificado por el Congreso mexicano. Esto tiene varias variables a comparación del Telecam, aquel que se aprobó en 1994. Pero veamos cuáles son los cambios fundamentales, aquellos que van a impactar directamente al sector económico. Y de esto vamos a platicar con el senador Eduardo Ramírez Aguilar, quien es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. La ratificación del Tratado de Estados Unidos, México y Canadá va a dar una certeza jurídica a quienes vienen a nuestro país. Esto sin duda se genera derivado de los grandes acuerdos que ha sostenido el Poder Ejecutivo y en las facultades que tiene el Senado para poder ratificarlo. México tendrá mayores empleos, se tiene garantizada la producción que se lleva a cabo en nuestro país en materia de agro, mango, plátano, café. Es decir, todas estas exportaciones se estarán garantizando a través de este tratado que le va a dar una certeza jurídica para poder seguir con nuestra producción. Nos va a dar la oportunidad de ser más competitivos y que en esta posibilidad de construir mejores precios para el mundo, mejores precios para Estados Unidos incluso, y que dará certezas de una economía que va con crecimiento económico. En la parte del transporte, sí, en una negociación, pues no puedes ganar todo. En esta parte Estados Unidos le va muy bien porque ellos podrán traer todo el producto que viene de Estados Unidos con el transporte contratado desde su país de origen hasta el país de destino. Nosotros no. Nosotros fortalecemos el transporte nacional, pero llegando a los límites de la frontera, quien tendrá que llevar esa transportación serán empresas, evidentemente, que están en Estados Unidos o en su defecto estarán en Canadá. Esto en razón de que es mucho más barato el transporte nacional para las mismas empresas norteamericanas y entonces ya había una competencia desleal. Todo el transporte que se utilizaban en estos 3 países se contrataba desde México. Es decir, en eso, esa parte de la negociación ganan también los países que suscriben el Tratado de México, del TEMEC. En tecnología aquí estamos a la vanguardia. Es un compromiso que se asumió por parte del subsecretario Seade en una negociación desde hace meses, porque hay que decir que no se finiquita esta negociación hace apenas unas semanas. Es una negociación que empezó desde la administración pasada y que se consolida con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La tecnología son los usos que se llevarán a cabo para las negociaciones mercantiles, pero que además tenemos libertad absoluta los países que suscriben el tratado para poder manejar una competencia que nos permita estar a la vanguardia con Estados Unidos. Desde el primer Tratado de Libre Comercio aprobado en 1994, hay diferencias importantes con el actual, sobre todo en donde se le da certeza jurídica en este gobierno a todas las inversiones de aquellos estadounidenses o canadienses que deseen crear empresas en nuestro país. Esto significa empleos y empleo significa demanda de mercancías. Y al demandar mercancías, más fábricas, más empresas. Este es el gran círculo virtuoso que da precisamente una frontera abierta y un tratado de libre comercio
donde están las reglas claras. Gracias, Víctor. Y ahora vamos con nuestro experto en temas financieros. Por supuesto, vamos con Alicia Salgado. Hola, ¿cómo están, muchachos? Me da muchísimo gusto saludarles hoy. Fíjense que como parte del periodo extraordinario de sesiones, que tiene 8 diferentes iniciativas, puntos de acuerdo, hasta cambios de consejeros independientes, hay una que es relevante y que ha tenido importante seguimiento a lo largo de prácticamente 2 sexenios en distintas cámaras, tanto en diputados como en senadores. La ley de extinción de dominio. Hoy se está discutiendo, prácticamente se ha aprobado una parte importante ya en comisiones, pero lo relevante de esta iniciativa es que se plantea que cuando el Ministerio Público, en este caso el fiscal general de la Nación, o los fiscales generales, porque puede ser el caso, decidan llevar ante un juez a un delincuente y se considere que o los bienes que tiene son de procedencia ilícita, el juez es el que debe determinar si procede o no la extinción de dominio. Esto es, si la persona y sus familiares pierden todos los derechos de propiedad sobre los bienes o sobre los activos financieros, no financieros, bienes inmuebles, bienes muebles, etcétera, de que disponen. Y con ello se hace un procedimiento mucho más ágil para proceder a la, digamos, enajenación pública y que regresen a la sociedad esos bienes. Lo que se está pidiendo ahorita en el Senado de la República es que se ajuste perfectamente esa iniciativa para que se respete el debido proceso. El problema es que pues ustedes conocen la capacidad de invención y además de presentación de pruebas falsas, a veces de personas que son señaladas dizque porque hicieron una transferencia, ya sin más ni más les están congelando cuentas. Pueden ser personas honorables y sin embargo alguien las está acusando y sin mediar investigación ni orden cautelar, lo que hacen es finalmente hacer un procedimiento que involucra a un tercero que puede ser inocente. Digamos, una casa rentada por un delincuente, la persona que la renta ni siquiera tiene una idea precisa, le presentan toda la información, lo hacen a través a lo mejor de un agente inmobiliario y finalmente puede verse comprometida su propiedad. Bueno, justamente esa es la parte donde se busca que se afine esta iniciativa, que si bien la Secretaría de Gobernación pidió aquí en la Cámara de Senadores que se trate este ordenamiento, al igual que el consejero jurídico, como está, porque lo que se quiere es un ordenamiento a prueba de amparo. La verdad es que el amparo está hecho justamente para evitar injusticias. Yo creo que no hay que hacer leyes a prueba de amparo, hay que hacer leyes a prueba de acusaciones falsas. Y esta, en particular, debe respetar estrictamente el debido proceso. ¿Usted qué opina? Yo pongo este tema bajo la lupa desde el Senado. Esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras la diputada priista Cintia López Castro. Cintia, ¿cómo estás? Buenas noches. Adriana, muy contenta de estar aquí con ustedes. Néstor, gracias. Buenas noches. Cintia, pues nos traes la primicia este programa, que va a haber un tercer periodo extraordinario para discutir, en su caso, aprobar las leyes secundarias educativas. Pues sí, esta noticia se da a conocer en este momento, en este programa. Y bueno, pues habrá un tercer periodo extraordinario 7 y 8 de agosto en la Cámara de Diputados exclusivamente para las leyes reglamentarias. Te quiero decir que es un paquete muy grande de leyes. Son 3 principales, que es la Ley General de Educación, la Ley del Servicio, antes se llamaba Servicio Profesional Docente, ahora se llama Sistema de Carrera para los Maestros y las Maestras, y una tercera ley que es para reglamentar el nuevo organismo que antes era el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y ahora no te puedo decir el nombre porque va a ser parte de lo que se va a votar. Y además de esos 3 pilares, vienen más leyes, que es, por ejemplo, de infraestructura educativa, viene una ley de coordinación fiscal, una ley de niños, niñas, adolescentes. ¿De coordinación fiscal en cuanto a qué? De coordinación fiscal es un tema muy interesante, Adriana, porque es ¿qué le toca a la federación? ¿Qué le toca a las escuelas? ¿Y qué le toca a los municipios? Te quiero dar un ejemplo. En la mayoría de países,
por ejemplo, tanto en Estados Unidos como en Europa, los encargados de la educación, en Estados Unidos es el Estado, los estados, y en Europa son los municipios. Y en México tenemos un gran problema porque las facultades están revueltas. Entonces, nunca se sabe a quién le toca qué. ¿Quién se encarga de los maestros? Hay nómina federal y hay nómina estatal. ¿Quién se encarga, por ejemplo, de la infraestructura de las escuelas? A veces se piensa que es el gobernador, pero de repente la federación, y luego los municipios, o en el caso de la Ciudad de México, las alcaldías, pues no está claro la participación. Entonces va a ser fundamental poder reglamentar para ver qué le toca a qué competencia. Exactos para la federación, el estado y el municipio. Exacto, así como los maestros de infraestructura, quién va a arreglar los baños, quién va a pintar las escuelas. También se va a hacer un cambio en la ley. Son todas las adecuaciones con esta nueva reforma a la ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Lo que se va a hacer es que participe más en un proceso de educación. Viene el tema de educación inicial, de adolescentes. Entonces, son demasiadas leyes las que se buscan pues discutir en esos 2 días. Hay una cosa que parece que es el centro de la gran discusión en materia educativa, que es la permanencia de los maestros, pero también la definición de las plazas y el origen de las plazas. Venimos padeciendo en nuestro país, y eso fue parte del deterioro educativo, que el sindicato y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación controlaban plazas. Venimos padeciendo que, sin que tuvieran necesariamente la capacidad para ser docentes de grupo, los egresados de las escuelas normales entraban directo con plaza a trabajar al sistema educativo nacional. Tenemos una serie de problemas que tienen que ver con la mano del sindicato y con, no me quisiera llamarle privilegios, pero con distorsiones en el sistema en lo que tiene que ver con cómo se distribuyen las plazas y la calidad de los docentes. Néstor, tocas un tema fundamental porque tristemente en México vamos en sentido contrario de lo que es la tendencia mundial. Te quiero dar el ejemplo de Finlandia. En Finlandia, todos los maestros que enseñan primaria tienen maestría, desde que enseñan primero de primaria. En México, las plazas hace 7 años se otorgaban, se llamaba comisiones mixtas. Mitad se repartían al sindicato y mitad las repartía el titular de la Secretaría de Educación Pública. Se hizo una reforma donde se estableció que las plazas se concursaran. Entonces, cualquier persona que tenga un título profesional puede hacer un examen, si lo pasa, puede ser maestro. Lo que se hizo en esta reforma es que se dejó un poco abierto y no está claro cómo van a ingresar los maestros. Entonces, es fundamental en la Ley General de Educación y en la Ley del Servicio del Sistema de Carrera para los maestros y las maestras determinar cuáles son los mecanismos. Por ejemplo, antes los maestros normalistas terminaban la normal y era el pase automático para que pudieran dar clases. Ahora hay un examen. Lo que tenemos que ahora estipular muy bien y anclar es que exista un examen para que los maestros puedan entrar al sistema de carrera, que sea a través de un examen y que no sea un reparto de las plazas, que no regresemos, como tú muy bien lo dices, a la venta y herencia de plazas, que en este país, pues no, la educación tiene que estar en manos de los mexicanos. Si no tienes dinero para pagar una escuela privada, pues entonces estás batallando con el nivel educativo de las públicas y, como bien dices, debería de ser al revés. En ese sentido, en el Plan Nacional de Desarrollo, diputada, ¿cómo insertamos el tema de la reforma educativa? Ahí es fundamental, está muy mal presentado el área educativa en el Plan Nacional de Desarrollo y lo más importante es garantizar en el Plan de Desarrollo que los niños vayan a la escuela. Por ejemplo, nuestro promedio de educación en nuestro país es de 9 años, es decir, en el 3er año de secundaria los niños dejan de estudiar. ¿Qué necesitamos? Obligar a los padres a que se hagan responsables de llevar a sus hijos por lo menos hasta los 16 años que terminen la preparatoria. Y bien, que el Estado esté muy pendiente de los padres de familia por si no pueden llevar a sus hijos por alguna situación económica, pues que el Estado pueda apoyarlos para que terminen sus estudios. Es importante que garanticemos que los niños de México cumplan hasta el último año de preparatoria, por lo menos. Cintia, mencionaste hace rato que las leyes secundarias toman la infraestructura escolar.
Vámonos a los básicos. Hay escuelas que no tienen ni escritorios, ni baños, ni techo. Entonces, ¿cómo podemos crecer? ¿Cómo puede evolucionar la educación en un país donde las escuelas no operan, son inoperantes por falta de los recursos mínimo indispensables? Es terrible ir a una escuela y ver que no tienen baños. El otro día recorrí una escuela en la alcaldía Cuauhtémoc y me decía el director, la puerta del baño de las niñas no cierra. Y en la alcaldía Cuauhtémoc, que es la Ciudad de México, el corazón, que es una zona totalmente urbana, dijeras, bueno, es en Songolica, en la sierra, es inaceptable, pero en la Ciudad de México es doblemente inaceptable. Doblemente inaceptable. Los baños no cerraban para las niñas. Imagínate si hay problemas de acoso, si hay problemas de bullying, ¿cómo están nuestras niñas sin que cierre la puerta del baño? Tan sencillo como se puede resolver una cosa así. Pero ahí se echan la bolita a las autoridades y dicen, ¿a quién le toca? ¿A la federación, a la alcaldía o a los gobernadores o a la jefa de gobierno? Entonces, para las leyes reglamentarias, el mayor reto es especificar a quién le toca qué, porque un pilar de la calidad educativa es la infraestructura física. Si no tienes una banca para poder estudiar, un pizarrón, baños dignos, un techo, luz, ventanas, pues no puedes estudiar. Entonces, antes de las iPads y todo lo que a veces se quiere dar, lo importante es que nuestros niños tengan escuelas dignas donde puedan aprender, pues aprender. ¿Está contemplado en estas leyes secundarias invertirle a la infraestructura educativa? Con la reforma educativa que se aprobó, que la voté en contra, se eliminó el programa más importante de infraestructura física. El Escuelas al 100. Y Escuelas al 100, exactamente. Entonces, se eliminó. Entonces, pues ahora en las leyes reglamentarias vamos a exigir que le pongan como quieran, pero que exista un programa con un fondo federal para que pueda dotar a las escuelas de infraestructura física, que les puedan poner arcotechos, que tengan baños, que tengan lavabos, que tengan salones, que no estén hacinados los estudiantes. Y también nos vamos a meter un tema fundamental. Las escuelas no están en buenas condiciones después del sismo. Entonces, hay muchas escuelas dañadas con riesgo. Hay escuelas también en la propia alcaldía Cuauhtémoc que los niños están sentados en bancas de cartón. Son 3 escuelas en una misma porque no han arreglado sus escuelas. Entonces, vamos a aprovechar las leyes reglamentarias para exigir al gobierno pues, que garantice las mejores condiciones para las escuelas. Pues sí, necesitamos esa oposición que luche y que abra los ojos al partido en el poder, que es un tema que no se debe politizar, no importa el nombre del programa, no importa México, importa nuestros niños, ya que infancia es destino y el tema educativo pues es lo que va a hacer evolucionar a este país. Pero bueno, diputada, ojalá las cosas vayan para mejor. Y se nos acabó el tiempo esta noche y pues nos tenemos que despedir. Lo esperamos la próxima semana aquí a las 11:30 de la noche en Desde las Cámaras. Adriela, el único programa que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches. Hasta luego.